Muy bienvenidos todos los que estamos aquí presencialmente, los que estamos también virtualmente en las redes. Aquí estamos en esta celebración y esta mañana me desperté con el Salmo 32 en la mente. Y también me acordé de que Dani en estos últimos domingos, creo que fue más o menos, él hizo el hincapié que Dios nos perdone si hemos ofendido a alguien como iglesia, y también que nos perdone, si alguien se ha sentido ofendido. Yo quiero añadir también que nuestra iglesia perdona a todo el mundo que nos haya ofendido, porque no queremos arrastrar la culpabilidad de nadie. Dios nos perdonó, nosotros también queremos perdonar. Y el Salmo 32 empieza con esta gran alegría del rey David, que dice lo siguiente en el Salmo 32: dichoso o alegre o bienaventurado aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queridos, es imposible vivir sin pecado mientras que vivimos en este mundo y en este cuerpo. Quiere decir que no que justifiquemos que demos lugar al pecado en nuestra vida, no debemos hacerlo, pero es imposible impedir que se nos pase por la mente lo que ofenda a Dios, que digamos algo en un tono en algún momento que haga que alguien se siente lastimado. Es imposible que podamos cumplir en todo lo que quisiéramos incluso hacer correctamente. Es absolutamente imposible no tener que recurrir a Dios y a los hermanos para que tengan misericordia de nosotros y nos perdonen. Por eso el Salmo empieza de esta forma. Y también la palabra de Dios dice que uno que dice que no peca simplemente se engaña a sí mismo. Y vamos a ver precisamente hoy, en esta mañana, a Pedro, por un lado, que peca contra el Señor, porque dice: Señor, lo que tú me mandas, Señor, de ninguna manera lo voy a hacer. O sea que llama la atención. El apóstol Pedro, cuando Dios le dice: haz esto que nunca has hecho, te lo mando, dice: Señor, sí, Señor, sí, pero no para obedecerte. No lo voy a hacer de ninguna manera porque nunca lo hice. Era su argumento, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? Porque es lo que somos. Somos muy torpes en obedecer a Dios. Luego obedeció, lo vamos a ver. Pero vamos a ver también un grupo de personas que eran personas muy devotas, personas que hicieron mucho bien, personas que oraron constantemente, pero Dios tuvo que llevarles el mensaje para ser perdonados sus pecados y ser salvos, porque no hay nadie que no necesite de la salvación y del perdón. Por eso dice aquí el mismo David, dice versículo 5: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Eso sí que es cierto, nos pueden perdonar los demás, pero como no confesemos nuestro propio pecado delante de Dios y pidamos a Él perdón, no estamos perdonados delante de Dios. Eso es otra cosa que es importante para que vuelva, si somos creyentes, el Espíritu Santo llenarnos con poder. No podemos justificar nuestros pecados y no podemos tampoco ser falta de misericordia con los demás. Tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que perdonar a los demás, pedir que el Señor nos tenga misericordia los primeros, ser otra vez lleno del Espíritu Santo para poder ir adelante. Por eso vemos que David, él lo hizo así. Y dice también, versículo 8, el Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejo, velaré por ti. Una de las cosas que a mí me encanta de este salmo y me encanta de mi vida cristiana
es que desde que me arrepentí, me convertí y decidí seguir a Jesucristo, o mejor dicho, que Dios me permitió seguir a Jesucristo, tengo una total seguridad de que si yo no me comporto como terco, Pedro, por ejemplo, era terco, ¿no? Dijo, Señor, no lo voy a hacer. Pero al final se rindió y dijo, voy a hacerlo, y fue, y lo hizo, ¿no? Incluso contra todas las discusiones de sus compañeros, todos los que le criticaron después, primero, por haber obedecido al Señor, no haber hecho lo que ellos le decían que tenía que hacer, ¿no? Pero yo tengo la experiencia en mi vida que cuando yo acudo al Señor y digo, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad y quiero hacerla, aunque los demás digan que no, yo voy a decir que sí. He tenido la experiencia que el Señor es muy misericordioso, muy paciente, me enseña, me vuelve a enseñar, me vuelve a corregir, y es su voluntad de guiarnos. Por eso dice, lo leo otra vez, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejo y velaré por ti. Y la exhortación es esta, no seas como el mulo, o quiere decir el burro, en castellano, para entendernos mejor. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío, quiere decir fuerza, hay que domar con brida y freno, con las cosas en la boca, para sujetar, ¿no? Para que no corra como quiera, sino como el Señor quiere, para acercarlos a ti. Y al final dice, alégrense ustedes, los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón, y sigue el 33, canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor, alaben al Señor al son de la arpa, entonen alabanzas con decacordio, perdonad, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Y damos tantas gracias al Señor que tenemos aquí cada vez más alabanza, sabia, con destreza, y que nosotros también podemos, como he dicho, confesar nuestros pecados, perdonar a todo el mundo, pedir, Señor, lléname del Espíritu Santo, porque yo quiero ser un adorador de ti, que te alaba y que siga adelante a pesar de todas las dificultades y todas las oposiciones que podamos encontrar todos y cada uno en nuestras vidas, porque es normal. Así que invito al grupo de alabanza que estén aquí y que nos dirijan en alabanza y adoración. Amén. ¿Y quién más que haya superado todo tipo de situaciones adversas que nuestro Señor Jesús? Fijaos lo que dice una parte de la Escritura, dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, hablando de Jesús. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor.
Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Miles de años antes de que Jesucristo naciese, ya estaba esta profecía en la palabra de Dios. Hablábamos la semana pasada de la veracidad de la Biblia y nos habla precisamente de que en esos momentos de dificultad, nuestro mayor ejemplo es Cristo, que comprende todas nuestras dificultades más que de sobra, porque las vivió y mucho más duras, para salvarnos, para salvarte. Vamos a comenzar adorándole por eso y pensando en ese sacrificio que hizo Jesús. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor, consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado
pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, plántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. de gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Así es, Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu cada día,
que perdones nuestros pecados. Te lo pedimos ahora, limpia nuestro corazón, perdona nuestros pecados para poder escuchar tu voz. Gracias por permitirnos estar aquí, alabarte y adorarte, porque solo tú eres digno. Gracias por el trabajo que tú estás haciendo en España. Te damos las gracias porque este país está en tus manos, nuestro servicio está en tus manos, nuestras vidas están en tus manos. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, Señor. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Una vez más tenemos el privilegio de celebrar lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y hoy solo quiero leer este versículo en Hebreos 10:10. Y si en virtud de esa voluntad, la voluntad que Jesús vino a este mundo y se sacrificó, somos santificados,
mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ese es un regalo tan grande que no podemos ni pensar y meditar lo suficiente en ello, lo que eso significa para nosotros en nuestra vida, el sacrificio de Jesucristo, completo, perfecto, una vez para siempre. Gracias, Señor Jesús, quiero darte en esta mañana por este regalo tan grande, que no es por nosotros que hayamos hecho o no hecho, es por tu gracia, por tu perdón, por tu sacrificio, una vez en la cruz para siempre. Gracias en tu precioso nombre. Amén. En el libro de Romanos capítulo 5 y versos del 8 al 11 reza: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1 y versículo número 7, que el Señor nos ha regalado para el día de hoy a un alto índice de creyentes en nuestro devocional, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias, Jesús, porque no hay nada que nuestra vida pasada, antes de conocerte, hubiese cometido, que tú no hubieses cargado en esa cruz en el Calvario. Aún así, pagaste por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Tu sangre poderosa nos limpia, tu sangre poderosa nos cubre, tu sangre poderosa nos alimenta para que podamos cada día continuar por esa senda que tú has marcado para poder llegar a la salvación eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.
y como tenemos el privilegio también de ofrecer a Dios nuestras ofrendas, quiero leer en Hebreos 13, el 15 al 16, porque Jesús se ofreció un sacrificio perfecto y nosotros también podemos ofrecer a Dios, entre otras cosas, de sacrificios de alabanza. Voy a leer el 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. Señor, gracias que tú te agradas cuando damos, que aún a veces nos puede costar, pero gracias que tú ves nuestro corazón y queremos darte con alegría. Gracias que tú nos has ayudado en esta semana, nos has colmado con muchos bienes y, Señor, gracias que tenemos el privilegio de poder compartir con otros. Bendice esta ofrenda y multiplícala para tu gloria, para tu honra. Amén. Bueno, y recordábamos últimamente, o hablábamos de la lucha espiritual que vivimos y la importancia que tiene la oración en todo ese proceso, para recordarnos el hecho de estar alerta de que existe esa lucha espiritual y la oración como una conversación con Dios que rodea toda esa lucha para que podamos obtener la victoria que viene de parte de Cristo. Entonces, eso es un poquito lo que... Bueno, quiero leer antes el versículo en el que me baso para decir esto. Dice, hablando de la lucha espiritual y de la armadura, dice: orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Así que mantengámonos alerta de la lucha y acordémonos de orar siempre unos por otros, porque hay varias situaciones que están teniendo lugar ahora mismo entre los miembros de esta iglesia o hermanos que conocemos. Entonces, bueno, este es un momento en el que podemos orar por ello. Lo que hacemos es que cada uno puede con libertad decir algunas peticiones, si van a ir apareciendo ahí, y luego con libertad cada uno que quiera orar pues las va escogiendo y ora por ellas en voz alta. Entonces, si hay alguna cosa. Muy bien. Vale, pues oramos para que la familia de Israel, bueno, su padre y su madre en concreto, puedan venir a España. Ajá. Vale, pues Leticia ahora por sus hijas, concretamente por la homologación de los títulos de su hija, que es médico, para aquí en España, ¿no? Para que pueda tenerlo homologado. Bueno, oramos por Mati, que ha estado malito últimamente, él ha estado pasando mal. Hemos estado orando por ti, Mati, que lo sepas, y seguimos haciéndolo. Pero bueno, oramos por él y por Darwin, que ha estado malito. Por la familia, ¿no? Entera.
que tienen sus luchas, obviamente. Y bueno, estamos unidos en oración por vosotros. Muy bien, pues Ana pide porque por su abuelo, que está ahora en el hospital, muy, muy malito, en sus últimas horas de vida, dice, y que oremos porque sea una transición fácil dentro de todo lo complicado que lleva. Y añado que oremos porque si no ha conocido al Señor lo pueda conocer también, ¿no? Y así que la paz sea más completa todavía incluso, o la paz real y eterna. Sí. Amén, amén. Vale, pues Juan pide que el Señor le ponga en el lugar donde Él quiere que esté, conocer su voluntad, ¿no? Yo me uno a esa oración, fíjate, Juan. Que el Señor nos guíe, incluso aquí dentro de Burgos, sí, constantemente a estar cumpliendo su voluntad, de estar haciendo lo que Él desea. Ajá. Eso es, el mes que viene vamos a hacer una salida evangelística a Salas de los Infantes, que es un pueblo que está a 40 minutos de aquí. Entonces vamos a salir varios, por eso la formación de ayer también. Y Guido está pidiendo que encontremos al menos una persona clave, una persona que nosotros llamamos una persona de paz, que reaccione al Evangelio y a través de la cual el Señor pueda hacer una obra en ese pueblo, ¿no? Pues oramos por eso, por poder encontrar esa persona. Sí. Sí, Ada pide por una amiga suya o una amiga nuestra que está en el País Vasco y lo está pasando muy mal, está en un ciclo un poco de tristeza y es creyente ella. Entonces que encuentre su alegría, su gozo, su esperanza en el Señor. Sí. Sí, vamos a orar. Puedes estar aquí también. Ven aquí, Matías. Sí, Padre Celestial, estamos conscientes de que hay luchas en este mundo, hay intereses de desanimarnos, de desestabilizarnos, de quitarnos sueño, tiempo, para estar contigo en tu palabra, para incluso poder trabajar, poder hablar a otros de ti y estar bien, Padre. Pedimos por esto, no porque simplemente nos duela algo, que estemos un poco enfermos, sino porque realmente pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a Matías y le protejas y le sanes por completo, Señor, para que él pueda estar libre de toda manipulación de un mundo espiritual que a veces no sabemos, no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y pedimos, Señor, que le protejas contra todo mal, le sanes en espíritu, alma y cuerpo, que esté fuerte, que esté valiente, Señor, que esté consolado, que esté sano, que no tenga dolores, que no tenga que volver urgencias. Y si no, si es que tiene que ir a un médico, Señor, que sea el mejor, el que acierta, y que esté totalmente restaurado su salud. Lo mismo pedimos por Darwin, Señor, no permites que sea desanimado, que sea afectado, Señor, personalmente tampoco, Señor,
en su salud. Dale salud, guárdalo en espíritu, alma y cuerpo. Maribel también. Todos ahí en Aranda de Duero, Señor, que la casa de paz esté firme, constante, creciendo en tu obra, que puedan crecer en tu palabra, en dar testimonio, en la oración, en reunirse, ayudar a otros a ser salvos y crecer en la fe. Padre, clamamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Podemos buscar en las Biblias, en Hechos 10, el texto que hoy nos toca considerar y escuchar lo que nos quiere decir sobre Él y sobre nosotros y lo que Él quiere que hagamos. Queridos, lo que quiere destacar este texto es que Dios no tiene favoritismos. Dios conoce a cada persona, le agrada que alguien le busque. Y en este texto de hoy se nos dice que Dios envía a todos su mensaje de buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Por la fe en Jesús, Dios otorga perdón de pecados, de todos los pecados, y bautiza inmediatamente con el Espíritu Santo a todos los que creen. Es lo único que cambia los corazones. Así que hoy vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, cómo un ángel apareció a un centurión romano para que llamara a Pedro. Y el apóstol Pedro tenía una visión, por otro lado, para derribar todos los prejuicios que tenía. Dios quería que fuera a casa de este romano para que él, su familia y sus amigos fueran salvos al escuchar este mensaje de buenas noticias en Cristo Jesús. Y antes de entrar de lleno en este tema de hoy, os comparto que existen libros que describen lo que estamos haciendo nosotros, sus resultados de estudios bíblicos por descubrimiento. Están utilizados en todo el mundo y hay un libro que habla del mundo musulmán en especial. Miles de iglesias plantadas por medio del descubrimiento de la palabra de Dios, empezando por Génesis y a través de toda la Biblia para llevar a las personas hasta Cristo Jesús por medio de la lectura. En uno de estos libros se nos cuenta que Hanif de África tuvo un sueño. Y como en este texto de hoy veremos que Dios a veces usa medios sobrenaturales para guiar a personas a Cristo. Hanif era un jeque del Islam, alguien que era un anciano sabio. Hanif había iniciado varias mezquitas y formado muchos líderes del Islam. Pero lo que nadie sabía, Hanif estaba por dentro vacío. Buscaba paz con Dios y respuestas a la violencia dentro del Islam. En su sueño vio un hombre apuesto y lleno de gracia, una persona muy especial. Al preguntarle a esta persona quién era, esta persona le respondió: yo soy Yahshua al-Masai, que es el término utilizado por el Corán para dominar a Jesús, el Mesías. Y este respondió así al hombre y dijo: si me obedeces, tendrás éxito en aquello que has ansiado toda tu vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó Hanif. Jesús le mostró en este sueño un árbol solitario de pie sobre la columna de un monte bajo cuyas ramas pasaba un camino muy transitado. Hanif reconoció este lugar. Jesús entonces le mostró además el rostro de un hombre concreto y le dijo: ve ahora. Evidentemente era de noche, ya muy tarde, pero vete ahora y espera debajo del árbol junto al camino. Busca a este hombre, porque él es mi siervo. Lo reconocerás cuando lo veas. Encuéntralo, porque él te mostrará las verdaderas respuestas a tus preguntas con respecto a Dios. Hanif despertó del sueño, todavía viendo el rostro del hombre, y en menos de una hora el sol salía este día y se daba prisa por llegar a la colina y sentarse debajo de este árbol designado en el sueño.
Pasó el día entero observando los rostros de todos los que por ahí paseaban, y eran cientos de personas. Su esperanza de encontrarse con este hombre cuyo rostro le había sido mostrado se desvanecía según la luz del día se apagaba. De repente vio en la oscuridad, entre tres figuras, y en medio de ellos, el rostro del hombre que le había sido mostrado por Yeshua al-Masá. Le abordó a esta persona. A Wafi, otro africano, ex musulmán, le sorprendió el saludo efusivo del jeque y le dio cierto miedo. Este encuentro podría ser muy peligroso. Pero Hanif le explicó lo sucedido. Le rogaba responderle esta misma noche todas sus preguntas que tenía acerca de cómo encontrar la paz con Dios. Finalmente, Wafi sugirió que se dirigieran en silencio hasta la casa de Hanif, donde podría encontrar con la privacidad necesaria para ahondar en el tema. Allí encontraron, lógicamente, una esposa estupefacta y comprensiblemente preocupada y angustiada por esta situación que se estaba produciendo en su familia. Pero al término de unos días, tanto ella como su marido habían experimentado lo que significaba la verdadera libertad en Jesucristo. Y muy en especial para ellos, por haber sido por tanto tiempo en oscuridad, incertidumbre y desaliento. ¿Qué experiencias tenemos nosotros? Yo creo que todos podríamos a lo mejor, digo yo, contar alguna experiencia donde Dios de una manera sobrenatural, de alguna forma, nos ha guiado concretamente a alguna persona para testificar, para que sea salvo. Aquí en Burgos tuvimos una experiencia. Nuestra iglesia aceptaba en el año 2005 organizar una campaña de evangelización con la coordinadora de las asambleas de hermanos a la que nosotros pertenecemos aquí en España. Era mucho trabajo por hacer para preparar aquello, llevarlo a cabo y hacer el seguimiento. Y yo era el responsable de dar el visto bueno. Y reflexionando sobre todo este volumen de trabajo, todas las implicaciones, sentía que Dios me permitía pedirle que si hiciera todo este esfuerzo, que sería a cambio de encontrar a un burgalés que se convertiría y que pudiera ser discipulado, mentoreado para llegar a ser un hombre que amara a Dios como lo hacía yo mismo. Tuvimos la campaña y un día en la Plaza de la Luz me fijé en un hombre en compañía con otras personas, pero atento a todo lo que habíamos predicado desde una plataforma. Y al acercarme para hacerle preguntas, noté que una sensación de emoción pasaba por mi cuerpo y sabía que estaba hablando con este hombre que le había pedido a Dios. Este hombre hoy está aquí entre nosotros. Así que hoy vamos a descubrir lo siguiente. Dios elimina prejuicios. Dios no hace acepción de personas. Por tanto, el cristianismo es multicultural, que acepta e integra a todos. Por eso somos una iglesia misional y también multicultural. Es esencial para ser salvo por gracia tener convicción de pecado y estar seguro de la necesidad de ser salvo. De eso estuvimos hablando ayer en la formación. Nada hacemos si decimos a una persona, tú crees en el Señor Jesucristo que murió por tus pecados, y al que no lo escucha cree que para nada lo necesita. Y además lo puede suplir también con buenas obras y así también salvarse. Al final, si no le aclaramos que él necesita ser salvo solo por la fe en el Señor Jesucristo, nada podemos ayudarle de verdad. La salvación es solo por la fe en Jesucristo y en su obra completa, como ha dicho esta mañana Beatriz, y he leído
en Hebreos capítulo 10. Es una obra completa y suficiente. No puede ser suplir por nada ni por nadie. Y en el momento de creer esto, en este momento, el Espíritu de Dios cambia nuestra adoración a Dios y toda nuestra vida. Esto vamos a ver en Hechos 10. Pero tenía prejuicios, eso lo vamos a ver. ¿Y quién no lucha con tener prejuicios? Yo lucho todos los días en contra de prejuicios. Lucho para no apartarme de nadie por ser diferente a mi cultura, mi idioma, mis costumbres. Pedro había estado lleno de prejuicios hacia otras nacionalidades. Esto a pesar de que Jesús le había mandado a él y a ti y a mí también, id y hacer discípulos a todas las naciones. A ver, ¿dónde está el problema para entenderlo? ¿Verdad? Es muy fácil. Todas las naciones. No todos los judíos, sino todas las naciones. Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que os había enseñado. Mateo 28, 18, 19. Pero cuán lentos somos todos para aprender lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? La iglesia de Dios se caracteriza por derribar los muros de las nacionalidades y culturas, de idiomas. De hecho, la voluntad de Dios es que todos hagamos un esfuerzo por integrarnos para ser una iglesia, sola iglesia universal, multicultural. Dios dice no a los guetos nacionalistas. Además, el viejo pacto, es lo que vamos a ver también porque es lo que influyó en Pedro, el viejo pacto basado en la ley de Israel, ya no estaba en vigor, sino que Dios había puesto en marcha un nuevo pacto, con un nuevo mandato, de predicar a todas las naciones. Y en aquellos tiempos había personas que anhelaban recibir la única solución de parte de Dios a su falta de salvación. Así que os invito a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 10, poco a poco, y voy a dar lugar a la palabra de Dios ahora en Hechos 10, del 1 al 8. Y vamos a ver la búsqueda de este Cornelio, este líder, este jefe de los soldados romanos, en una población que se llama Cesarea. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia, quiere decir de caridad, para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, cerca de Haifa. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Fijaos, como yo digo, tremendo. Ahora, tengo una pregunta. El ángel fue y le habló, ¿no? ¿Por qué Dios no envía a sus ángeles obedientes a predicar el evangelio? Queridos, porque no fueron hechos a la imagen de Dios y su semejanza. Dios no predica el evangelio por medio de sus ángeles, sino por medio de ti y de mí. Somos completamente responsables de responder a Dios, a su llamado, ir o si no dar cuentas a Dios.
Ahora vamos a ver los prejuicios de Pedro, cómo son derribados por Dios, pero lo que ha costado. Hechos 10, 9 al 23, así que prestad atención y no desconectad. Imaginaros la escena. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. O sea que los de Cornelio venían en camino y en Jope estaba Pedro hospedado en Simón Curtidor, una casa cerca de la mar, y Pedro allí subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer algo de comer. Mientras se lo preparaban, lo sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, o sea que langostinos y cigalas y bogavantes y cosas por el estilo. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor. Tremendo, ¿no? Lo que dije en la bienvenida. Pero ¿cómo se le ocurre a Pedro dirigirse al Señor de esa forma, no? El Señor le dice, haz eso. Él dice, Señor, de ninguna manera voy a hacer eso. Razón, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Eso sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pero no atinaba, quiere decir, no entendía cómo explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Ahora, mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, con la gente abajo en la puerta llamando y él en la azotea, allí arriba el Espíritu Santo le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a ustedes a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó, porque claro, el camino era bastante lejos o largo. Llama la atención que tanto Cornelio como Pedro, ¿qué estaban haciendo cuando Dios les hablaba? Orando, estaban orando. Cuando Dios comenzó a darles instrucciones, estaban orando. A continuación veremos que Cornelio era un hombre de paz, como nosotros lo definimos, y su casa, una casa de paz. Así que cuando vamos a Salas de los Infantes y los demás pueblos, o cuando vayamos a evangelizar, si queremos invertir bien nuestro tiempo y esfuerzo, que es poco, que tenemos, centrémonos, como aquí se ve, en personas de paz y en casas de paz. Había muchas casas digamos, en esta población de Cornelio, en Cesarea, era una ciudad grande. Por eso se llamaba Cesarea, porque era una ciudad que a veces César estaba ahí. Había grandes juegos. Yo he estado ahí, por ejemplo, de visita para conocer aquellos lugares. Es enorme. Un puerto importante. Pero fueron a una sola casa. Una casa de paz, la casa de Cornelio. Y vamos a ver cómo era esta casa. Hechos capítulo 10, versículo 24 a 33. Al día siguiente,
Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. En capítulo 11 sabemos que son 6 que le acompañaron. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Él había sido intencional invitarlos para escuchar el mensaje por el cual iban a ser salvos. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Es lo que algunos líderes exigen, ¿verdad? Homenaje. Pero Pedro, vamos a ver lo que él hizo, un verdadero apóstol, no un falso apóstol, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. ¿Qué se te ocurre? Yo no soy más que tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. A nadie debo rechazar por ser de otra nación, de otro idioma, de otra cultura, por peinar de otra forma, vestirse de otra manera. Así podríamos seguir, ¿verdad? Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Sabía que tenía que ir, pero no sabía para qué. Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, ya han pasado días, claro, por ir y venir, las 3 de la tarde estaba yo en casa orando. Otra vez, notemos esto, aquí no se ha hecho nada sin oración. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios. Fijaos este hombre que devoto era a Dios. En la presencia de Dios estamos aquí para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Algunos que creen que Dios solamente está presente en un templo están bien equivocados, ¿verdad? Porque Dios está presente en todos los lugares. Y hace su obra en las casas. Y cuando dice aquí, Cornelio, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas, esto escuchar se refiere a oír para algo muy concreto, para obedecer todo lo que tú nos digas. Eso es un hombre de paz, es una casa de paz. Queridos, hacemos aquí un alto y observemos la estrategia de Dios por un momento. Primero, Dios usa personas que oran y obedecen. ¿Estamos de acuerdo? Lo veis también, ¿no? Está claro en el texto. Segundo, Dios se enfoca en unos pocos para ganar a muchos. No al revés. No se enfoca en muchos para ganar pocos. No, al revés. Se enfoca en pocos para ganar a muchos. Es la estrategia de Dios. Dios se relaciona con familias enteras y con un grupo y no solo con individuos. Por muchas razones, pero es su estrategia. Dios quiere que hablemos de Él, sobre todo cuando y donde la gente esté dispuesta a escuchar. Y por último, Dios no hace acepción de personas o culturas. Todos somos iguales ante Él.
Y aquí el versículo claves son los dos siguientes que vamos a leer, 34 y 35. Porque a Pedro se le encendió una luz. Y dijo, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo. Antes no lo comprendía. Ir y hacer discípulos de todas las naciones no lo comprendía. O Jesús dijo, hecho limpio todos los alimentos, tampoco lo entendía. Muchas cosas que no entendía. Pero tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Así que vamos a seguir leyendo aquí, si os parece, en Hechos capítulo 10, versículo 37 ahora. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Pero no lo habían entendido, lo habían conocido, pero no lo habían entendido. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Referencia a guerra espiritual. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, como hemos escuchado esta mañana, que Daniel lo mencionó, y leyó Isaías 53, entre otros el profeta Isaías. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, que recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Ya no hay más sacrificios, ya no hay nada más que hacer en Cristo Jesús. Al creer en Él, en el momento que se crea en Cristo Jesús, se acepte su sacrificio, una vez para siempre suficiente, la persona recibe el perdón de los pecados. Pues estos se lo creyeron. ¿Por qué mucha gente no tiene perdón de sus pecados? ¿Por qué no tiene seguridad? Porque nunca creyeron el mensaje del Evangelio. Creen en Jesús, más sus obras. Ellos no creyeron eso. Sabían que sus obras no les salvaban. Por eso tenían que escuchar el Evangelio para ser salvos. Y la salvación fue predicado claramente que era por creer en Jesucristo y punto, y aparte. Muchos creen en mediadores, en ritos, su bautismo en agua de niños que no se enteraron, en la confirmación, en ser buenas personas, en al mejor un día Dios por su misericordia, pero sin ninguna razón, ninguna base a nada, les va a aceptar y multitud de cosas que la gente se le pasa por la cabeza porque se lo han metido de alguna manera. Pero ojalá que una persona que nos escuche hoy se quite toda este bulto de falsas enseñanzas y falsas perspectivas que no sirven para nada y se vacíe por completo para aceptar el verdadero y único mensaje de salvación, que en Jesucristo, por la fe, cuando tú creas de verdad una vez por todas que Él murió y dio el sacrificio por tus pecados suficiente y completo, en este momento recibes perdón de tus pecados. Y lo vas a saber además.
y va a cambiar tu corazón. Tu relación con Dios va a cambiar en este momento, porque tus pecados han sido perdonados. Pues ¿qué pasó aquí? Mira. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Por qué sobre todos? Porque todos creyeron. Nuestro tema habla de la igualdad. Igualdad que Dios no hace acepción de personas, pero ahora voy a enfocar otro tipo de igualdad también. Y lo sabía muy bien Cornelio. Igualdad de pecadores. Que nadie se salva por ser buena persona. Porque somos pecadores delante de Dios. Y necesitamos todos de salvación hecha por el Hijo de Dios en lugar de nosotros para perdón de nuestros pecados. Y todos necesitamos el Espíritu de Dios para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto, y ser cristianos de verdad. Déjame retomar este tema. El ángel había avisado a Cornelio sobre la necesidad de ser salvo y le había dicho, voy a citaros Hechos 11:14. Pedro traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. ¿Por qué Cornelio no había sido salvado? Por ser tan devoto, por dar ofrendas a Dios y al pueblo, por ser tan buena persona. Porque todos hemos pecado, estamos igualmente separados de Dios. Cornelio y sus amigos eran devotos de Dios, creyentes en el Dios verdadero, oraron, pero ellos sabían que necesitaban ser salvos. No tenían la seguridad de ser salvos antes. Los 10 mandamientos los recordaban constantemente que eran pecadores delante de un Dios justo. Y voy a aprovechar la formación de ayer para hacerla compartícipe con vosotros también. Necesitaban ser salvos del justo juicio de Dios. Ellos conocían la ley y esta les mostraba la gravedad de sus pecados. La ley hacía que los pecados adquirían su verdadero carácter moral delante de Dios, que aborrece además todo y cada uno de los pecados. ¿Y qué es pecado? Lo sabían perfectamente Cornelio, lo sabía su familia, lo sabían sus invitados. Por eso aceptaron este mensaje de la salvación fuera de ellos y fuera de todo lo que habían hecho, y creyeron solo en Jesucristo. ¿Qué es pecado? Hagamos una prueba para nosotros mismos. Un vistazo por encima de los 10 mandamientos te puede mostrar si eres culpable ante Dios o inocente. También puedes ayudar a otros a entender su verdadera situación espiritual delante de Dios para que queden convictos de sus pecados para recibir el mensaje de la salvación. Imagínate si te mueres en los próximos días, para no decir próximas horas, porque nadie lo puede saber. Los 10 mandamientos te pueden mostrar si vas al infierno o vas al cielo. Así que os invito a hacer un repaso a los 10 mandamientos y ver si los cumplimos, si vamos al infierno por no cumplirlos o al cielo por cumplirlos. No tendrás otros dioses al lado de Dios. Es decir, que nada ni nadie sea más importante que Dios en tu vida. Pregunta, ¿nunca has tenido a nada ni a nadie como más importante en tu vida? Tu trabajo, el dinero, tu salud, tus intereses, tus sueños, para no seguir preguntando. ¿De verdad? ¿Nunca, nada has tenido más importante al lado de Dios? ¿Eres culpable o eres inocente? Es una persona que ha quebrantado este primer mandamiento, que es el primero. No te harás imagen alguna para adorar. Segundo, ¿nunca has honrado imágenes cristianas? Porque también son idólatras.
para esperar salvación o protección alguna, algún crucifijo que has agarrado, a ver si cómo te salvara, alguna estampita, alguna imagen allí para que te dé suerte tu casa o a tu trabajo. Nunca. ¿Eres culpable o eres inocente? No uses el nombre de Dios en falso. Pregunto, ¿nunca has exclamado, Dios mío, pero para quejarte? Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar esto? Que es una forma de insultar a Dios y menospreciar a Dios y usar su nombre en vano, para no decirte otras cosas, evidentemente. Insultando al nombre de Dios, ¿tú lo harías con tu madre? ¿Utilizarías tú el nombre de tu madre para insultar? ¿Momento de enfado? No, porque la honras. ¿Y porque lo haces con Dios? Porque no le honras. Acuerda el sábado para consagrarlo. ¿Para qué? Para tener tiempo con Dios. ¿Siempre has tenido suficiente tiempo para dedicarle a Dios? ¿A que tienes tiempo para lo que es importante en tu vida? 24 horas al día, por lo menos un día a la semana. ¿A qué lo dedicas? Ahí también tienes la excusa para decir no tengo tiempo para estas cosas de Dios. Honra a tu padre y tu madre. Simplemente reflexiona. ¿Siempre los has honrado? Sé honesto. ¿Siempre les has hablado en el tono correcto? ¿Les has hecho caso con prontitud, sin hacerles sentir que eres un pesado, que eres un rebelde, que eres un discutidor, que estás lleno de excusas, que no tienes interés de honrarles y obedecerles? ¿De verdad? ¿Siempre los has honrado? No mates, no al aborto, no al insulto, tampoco. Como Jesús decía, ¿nunca has menospreciado a nadie o juzgado? Eres inocente, ¿verdad? No cometes adulterio, no a relaciones fuera de matrimonio. Nunca has permitido pensamientos perversos. Un momento, si proyectáramos ahora mismo tus pensamientos y todos tus hechos aquí en esta pantalla, ¿qué dirías? ¿Cómo te sentirías? Avergonzado, honrado de ser inocente delante de Dios. Si pusiéramos aquí en público tus pensamientos, todos tus pensamientos más secretos y todas tus palabras y todas tus acciones y todas tus intenciones aquí, como realmente son, delante de Dios, como Él lo ve, tú después de esto tienes el sentimiento, ¿crees que vas al cielo o vas al infierno? No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Nunca has acusado falsamente, malinterpretado falsamente y mentido incluso. No codicies nada que pertenezca a otro. Nunca has tenido envidia. Nunca intentaste obtener lo que no te corresponde. ¿Eres realmente inocente para ir al cielo porque eres inocente? Jesús bajó del cielo y subió al cielo porque era inocente, nunca pecó. ¿Tú irías con Él porque eres inocente? Cornelio sabía que no era inocente. Su familia sabía que no eran inocentes. ¿Sabes? Porque no eran hipócritas. No permitían que su corazón les engañaba. Oraban, vivían en la presencia de Dios. Y cuando tú vives en la presencia de Dios, no puedes ser hipócrita. No estás ciego a tus pecados. Tú ves la santidad de Dios. Adoras a Dios, un Dios santo, que ama la justicia, que aborrece la maldad. Y tú empiezas a ver tu vida y cada vez más ves tu vida. ¿Cómo está? Y estos
queridos aquí de la casa de paz, con este hombre de paz, estaban listos para preguntar qué tengo que hacer para ser salvo. Y cuando Pedro lo predicó, lo creyeron, porque sabían que en nada más podían creer. Ni en el sumo sacerdote, ni en el templo, ni en los sacrificios, ni en la circuncisión, ni en guardar los 10 mandamientos, ni en ser piadosos, ni orar, ni dar limosnas, ni nada les podía salvar. Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Su sacrificio nos dio salvación y perdón de nuestros pecados. Lo creyeron y fueron perdonados, claro, porque Dios cumple sus promesas. Jesús no vino para no salvar a nadie. Él vino a salvar a todos los que creen y creyeron. Qué maravilla, ¿verdad? Estaban reunidos y a la expectativa, y repito, el ángel le había asegurado a Cornelio, y lo relataba Pedro en Hechos 11, 13 a 14, y lo voy a leer otra vez. El Cornelio nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual seréis salvos tú y toda tu casa, y toda tu familia, perdón. Maravilloso, ¿verdad? Y yo he visto personas recibir el perdón de los pecados al predicarles el Evangelio. Y he visto personas recibir el Espíritu Santo. Y vamos a un momento a hablar de esto para traer luz y para traer orden en una confusión que a veces no sabemos cómo aclararla. ¿Cómo se recibe, otra vez, vamos a repasarlo, el perdón de pecados? Por creer solo en Jesús, no por sacrificios, etcétera, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? Solo por la fe también. Ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Fueron, escucha bien, fueron bautizados, no en agua, después sí, pero fueron bautizados por el Espíritu Santo al creer. Al ser perdonados sus pecados, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Porque Pedro dijo, nos acordamos que Juan decía, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí os bautizará en el Espíritu Santo. Notemos, aún no habían sido bautizados en agua, repito. Por tanto, ¿es el bautismo del Espíritu de Dios una experiencia antes del bautismo en agua o después? La Biblia dice antes y no después. El bautismo en agua es consecuencia de la salvación por fe, que viene después. Aquí dice: los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: después de eso, después de recibir el Espíritu Santo, después de hablar en lenguas, después de alabar a Dios, y todos los entendían lo que hablaban en lenguas, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Ahí en Pentecostés. Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ahora, ¿qué debemos esperar cuando predicamos el Evangelio y la persona recibe el perdón de sus pecados y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu de Dios? Aquí dice claramente, por haber creído.
por tener perdón de mis pecados. Es automático, es lo sucesivo. Pedro no puso las manos sobre nadie. Pedro no esperó ni oró por ellos, para nada. Era Dios que actuó. Ellos se acordaron que Juan había dicho, y el que viene después de mí, él os bautizará en Espíritu Santo. No la iglesia, no un apóstol, no una oración. No el venir al frente bautiza el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando alguien escucha el Evangelio, es perdonado sus pecados, recibe el bautismo, no el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para ser más claro. En ese caso, los romanos, hasta Pedro tenía dudas de que estos gentiles pudieran recibir el Espíritu igual que ellos en Pentecostés. Y tuvo que justificarse. Y tenemos todo el capítulo 11 de Hechos, donde se tuvo que justificar ante los otros apóstoles y compañeros de ministerio que le decían, pero ¿qué has hecho, Pedro? ¿Y dónde fuiste? ¿A qué casa? ¿Cómo se te ocurre entrar ahí? ¿Cómo se le ocurre de predicar el Evangelio? No creemos que esto haya sido de Dios. Y Pedro tuvo que justificar y repetir lo que había pasado y demostrar que habían recibido el Espíritu Santo igual que tú y yo, querido apóstol, en Pentecostés. Ahora, yo no conozco todavía entre millones de los que dicen que han recibido el Espíritu Santo de manera muy especial, después del bautismo de agua, por imposición de manos o de alguna otra forma. Nunca jamás he conocido a nadie que haya recibido el Espíritu Santo igual como estos. Porque estos lo recibieron como en Pentecostés. ¿Y cómo se recibió el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés? Lo puedes leer. Los árabes, los latinos, todo el mundo, uno hablaba y todo el mundo los entendía, sin ninguna traducción. Era un milagro. Era algo muy especial, algo dramático, algo evidente, algo que te mostraba que aquí había ocurrido algo que si tú no lo crees, lo puedes escuchar y lo puedes ver. No queda duda alguna. Y eso era necesario aquí. No dice que han recibido el Espíritu Santo como los últimos que hemos predicado el Evangelio. No, dice como nosotros en Pentecostés, porque era una sola vez antes de este momento que se había producido ese milagro. Y aquí fue la segunda vez en la historia del cristianismo que esto haya ocurrido así, de esta manera, el bautismo del Espíritu Santo. Por lenguas que todos entendían. Esos hablaban posiblemente en latín y todo el mundo, los hebreos también los escuchaban en hebreo. Milagro. No había traducción, no había cosas raras. No había Google Traducción simultánea. Era Dios que dijo, estas lenguas son mías, son especiales, son fruto de mis evidencias que yo no hago acepción de personas. Pasó una tercera vez más en la historia del cristianismo. Fue con los samaritanos. Para los judíos son los sectarios, inaceptables, imposible ir a predicarles. Nunca recibieron el Espíritu Santo, Dios dijo que sí. Y también lo recibieron y hablaron en lenguas igual como Cornelio y su casa y como Pentecostés. Ahora, para sacar las conclusiones os dejo a vosotros, ¿vale? Todos los cristianos son mis amigos, mis compañeros y trabajo con ellos indiferentemente, pero yo hago esta reflexión y este discernimiento. ¿Qué es realmente pentecostal? ¿Qué es realmente bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre? ¿Y qué es lo demás? Desde luego, de repente producir ruidos, tirarse al suelo. En casos aquí ha pasado ladrando, muyendo como un gato, y llamar esto es bautismo del Espíritu Santo, lo siento mucho, no lo puedo identificar yo de ninguna de las formas posibles. Es imposible. Y si encima está después del bautismo del agua, ya me dirás, es que no cuadra de ninguna manera. Aunque des golpe con un martillo, que eso tiene que entrar a cachava,
Lo que nos pasa es que somos como Pedro. Escuchamos, entendemos, pero no entendemos. Y mucho menos estamos dispuestos a cambiar. Ni estamos dispuestos a autorreflexionar y cambiar lo que haga falta para ajustarnos a Dios. Pero sí, Pedro sí que lo hizo. A la tercera fue la vencida en Pedro. Y cambió y dijo, vale Señor, he entendido, voy a hacerlo de otra forma de lo que lo iba a hacer yo. Así, queridos, como consecuencia de nuestra fe, luego sí que nos bautizamos en agua. ¿Por qué? Porque damos testimonio público que somos de Jesucristo. Dios se comprometió contigo. ¿Cómo no te vas a comprometer en público con este Dios que bajó del cielo, se dejó clavar medio desnudo a una cruz en vergüenza por ti y para salvarte? ¿Y ahora te da vergüenza comprometerte en público con Él? No me digas esto. Resumen, observemos y recordemos, Dios usa personas que oran y obedecen. Dios se enfoca en unos pocos para ganar a muchos. Dios se relaciona con familias enteras y con un grupo y no solo con individuos. Dios quiere que hablemos de Él sobre todo cuando y donde la gente esté dispuesta a escuchar, y utilizando esta herramienta también de los 10 mandamientos para estar seguro que estén convictos de pecado o cualquier otra afirmación como que Dios es el creador y tú has vivido a sus espaldas. Estás convicto de tu pecado. También Romanos 1 utiliza este argumento. Y tú, de hecho, para aprender más, ellos quedaron, Pedro y sus visitantes, para enseñarles, para discipularlos. Eso tendremos que hacer con los que creyeron. ¿Y tú a quién hablarás en esta semana, el resto de este año, acerca del Evangelio de Jesús? Yo sí que tengo ganas que salgamos de aquí y que podamos mirar y ver a quién ha Dios puesto delante de nosotros, ¿verdad? Yo tengo algunos en mi corazón que sé que Dios ha puesto delante de mí para testificarles, y voy a hacerlo, y orad por mí, y yo voy a orar por vosotros, y no vamos a dejar que nada enfríe nuestra pasión por Cristo y por el Evangelio que tanta falta hace. Oremos, nos ponemos de pie. Señor Jesús, estamos admirados por tu palabra, estamos admirados por también medios sobrenaturales que utilizas para hacernos entender tu voluntad, para enviarnos, para guiarnos, para también preparar los corazones de personas que tú has conocido, sus corazones y sus plegarias, sus oraciones, su desesperación por saber que necesitan ser salvos. Padre, te damos gracias que podemos estar en esta gran misión, implicados y comprometidos, que gracias que nos has hecho este honor de no utilizar tus ángeles para predicar el Evangelio, sino a nosotros, y queremos consagrarnos a ti y pedir, utilízanos. Y responde, Señor, al mensaje del Evangelio cuando lo prediquemos nosotros correctamente. Señor, ayuda que las personas reciban por el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo, y que sus corazones cambien, empiecen a adorarte a ti, a alabarte, vivir para tu gloria, para tu honra, confiados solamente en Jesús. Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios os siga bendiciendo. Si queréis alguno escuchar la formación, tampoco es ningún secreto, le puedo mandar también el link si me lo pide. Los colaboradores lo van a recibir en estos días, pero si alguien más lo quiere recibir, que me lo avise y que lo utilicemos cada momento, cada oportunidad, porque hablando con el que me llamó para invitar a Juan hoy al culto, él me dijo, hay una gran diferencia entre... No, él dijo sí, Dios da la oportunidad a todos, pero la diferencia está en el que la aprovecha
o el que no la aprovecha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Os lo repito. Dios da la oportunidad a todos. La diferencia está en el que lo aprovecha o no lo aprovecha. Que Dios os bendiga.